Bienvenido a nuestra lección sobre la integración definitiva de funciones de valor vectorial. Para determinar la integral definida de una función de valor vectorial, integramos cada componente por separado. Mirando nuestro primer ejemplo, debido a que la función de valor vectorial solo tiene un componente x e y, tendremos dos integrales definidas. Esto es igual a la integral definida de 0 a 2d elevado a la potencia de 4t de t veces y. Menos la integral definida de 0 a 2. En lugar de la raíz cuadrada, usaremos la potencia 1 o 2. Entonces tendremos la cantidad t más 1 a medio decitonelada por j. Times j. Y ahora, nos integraremos. Mirando esta primera integral, observe cómo tendremos que usar la sustitución u, donde u es igual a 4t, y la diferencia u es igual a 4 de t. Entonces, si dividimos ambos lados por 4, proporcione esto como e a la u, tendremos un factor adicional de 1 4, lo que significa. El antiderivado es 1 4e a las 4t. Pero recuerde, esta es una integración definitiva, por lo que tenemos nuestros límites de integración de 0 a 2 veces y luego menos. Esto puede parecer que requiere una sustitución u, pero observe que la función interna es u es igual a t más 1, por lo tanto, el diferencial u es de t. Entonces podemos usar la regla básica de poder aquí. Entonces agregaremos 1 al exponente y luego dividiremos por ese nuevo exponente. 1 2 más 1 es 3 2. Y luego, en lugar de dividir por 3 2, multiplicaremos por el recíproco. Entonces tendremos 2 3 veces la cantidad t más 1 para la potencia 3 2. De nuevo, 0 a 2 veces j. Ahora, lo evaluaremos. Primero sustituiremos 2 por t. Entonces tendremos 1 4e hasta el 8 bo. 4 por 2 es 8, menos 1 4e al 0 por i. Y luego aquí, tendremos 2 3 cuando t es 2, tendremos 3 veces al 3 2. Y luego menos 2 3 veces 1 al 3 2, veces j. 3 halves. Times j. Avancemos y factoricemos 1 4 aquí. E al 0 es igual a 1. Entonces tendremos 1 4 veces e hasta el 8 menos una vez y luego menos. Aquí, factorizaremos 2 3, dejándonos con 3 a 3 2 menos una vez j. Minus 1 times j. Ahora, echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Observe cómo la función de valor vectorial tiene un componente x, y z. Así que ahora, tendremos tres integrales definidas. Ahora, cuando nos integramos, observe cómo aquí, tenemos que realizar la sustitución de u, donde le permitiremos igualar seno. Por lo tanto diferencialmente, u es igual a coseno t de t, que es un ajuste perfecto. Podemos escribir esto en términos de u como la integral de u al cuadrado, y porque coseno t de t es igual a du, esto es solo du, lo que significa el antiderivado en términos de t sería u hasta el tercero dividido por 3, o seno t dividido por 3. E divided by 3. Y ahora para la próxima integral, observe que u es igual al coseno esta vez, porque esto se eleva a la segunda potencia. Entonces el diferencial u es igual al signo negativo t de t. Lo que significa que du negativo es igual a seno t de t. Entonces, en términos de u, esto sería negativo u cuadrado du. Nuevamente, sin t de t es igual a negativo du, dándonos esto negativo. Y luego, para la antiderivada en términos de u, tendremos un negativo al tercero dividido por 3, que sería en términos de t, menos coseno cubicado t dividido por 3. Divided by 3. Y finalmente, la integral de 2 con respecto a p sería 2 toneladas, entonces tenemos 2 toneladas, veces k.
Entonces, primero sustituimos d es igual a pi sobre 2. El seno pi sobre 2 es 1, así que tendremos un cubo dividido entre 3, eso es 1 3 menos. Cuando t es 0, el seno 0 es 0, entonces sería menos 0, veces i. Menos el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces tendríamos 0 menos coseno 0 es 1. Entonces tendríamos un cubo dividido entre 3 o 1 3. Veces j, y luego, más. Observe que cuando t es pi sobre 2, tenemos 2 veces pi sobre 2, que es solo pi. Y luego, cuando t es 0, es menos 0 por k. Entonces, nos quedamos con 1 3 y. Esto es menos negativo 1 3j o más 1 3j. Y luego, más pi k. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil esta explicación.